El Eibar es un equipo muy valiente, ya lo sabemos, que suele jugar con la línea adelante, entonces bueno, hay que estar muy concentrado durante todo el partido para no tirar esa línea atrás y seguir con esa presión alta que caracteriza al equipo, pero también teniendo cuidado las espaldas, porque me imagino que los rivales nos conocen y también saben que es uno de donde nos pueden hacer daño. Para mí tiene mucho mérito los que llevan jugando en esa posición, porque ya te digo, es una posición, por la forma de juego que tenemos nosotros, necesitas jugadores valientes que arriesguen, pero bueno, tenemos muy buenos centrales en esas posiciones y la verdad que yo creo que los 4 centrales están haciendo una temporada magnífica. Antes cualquiera que juega ahí me puede dar buenos consejos porque bueno, están haciendo una temporada fantástica. Sí que es verdad que durante el partido del otro día, pues donde más creo que debo ajustar es sobre todo tirar la línea con el otro central cuando el balón esté por su lado para que no me pase un poco la acción esa que vimos con Benzema, que yo no estaba exactamente en línea con Paulo y me tiraron un balón a la espalda. Pues bueno, son cosas que si me toca jugar de central pues debo ajustar muy bien. Sí que es verdad que durante algún ejercicio pues he estado en la posición de defensa, entonces bueno, para ir preparándose un poco por si toca jugar el fin de semana, pero bueno, el míster no es necesario que me comente nada, yo si me toca jugar ahí pues estaré preparado, concienciado y a competir. Sí, hay que sumar más, ahora de aquí a que termine la temporada pues solo pensamos en sumar más puntos, en preparar cada partido con mucho mimo. En líneas generales el equipo está compitiendo bien durante toda la temporada, entonces ahora no dejarnos llevar, seguir compitiendo, intentar sumar los más puntos posibles e intentar quedar lo más alto arriba de la clasificación y obviamente bueno, lo primero de todo conseguir el objetivo matemáticamente. Bueno, no sé si el más especial, pero uno de los más especiales seguro. Al final es un derbi de esta tierra, seguro que va a haber gente que se desplace a vernos, nosotros lo afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que competimos contra un gran equipo, en un gran estadio, entonces bueno, es muy motivante para nosotros. Bueno, ha sido un año personalmente para mí un poco difícil, no he tenido todos los minutos que desearía, pero bueno, al final esto es primera división, hay mucha exigencia y bueno, yo he intentado entrenar y estar siempre disponible para el míster. Al final el míster es el que decide. Lo que tengo muy claro es que tengo la conciencia muy tranquila de haber trabajado muy duro, de haber crecido como futbolista y ya te digo, yo siempre he estado disponible para aportar cosas al equipo y la verdad que estoy contento aquí de estar en un club como el Eibar que compita a ese nivel en primera división. Bueno, obviamente yo soy de los que opino que el futbolista crece temporada a temporada. Sí que es verdad que este año yo he notado que había más competitividad en el puesto, que había más nivel obviamente que en segunda división, entonces bueno, yo me siento cada vez mejor, cada vez con más ritmo, cada vez con más automatismos en lo que es el equipo y ya te digo, siempre voy a estar preparado para si el míster considera necesario que juegue y voy a intentar siempre dar mi mejor nivel y ayudar al equipo. Bueno, yo siempre intento ver las cosas desde un lado positivo. Obviamente yo quería jugar en primera división, este año pues bueno, estoy aquí en el Eibar, he intentado crecer como futbolista, intentar aportar todo mi fútbol al equipo, pero bueno, al final el míster es el que decide, el que pone el 11 y yo creo que desde mi faceta pues he hecho todo lo que esté en mi mano para seguir creciendo, para seguir adaptándome y bueno, ya te digo que todavía me quedan años de contrato aquí, estoy tranquilo, voy a seguir trabajando, pero bueno, el futuro verá si sigo aquí o si tengo que intentar buscar una salida para tener más minutos. Estoy abierto a ambas cosas. Nada, el míster me dijo que estaba contento con el trabajo que estaba realizando. Yo siempre soy una persona competitiva y trabajadora, he intentado dar lo mejor de mí durante toda la temporada y lo voy a seguir haciendo durante el resto y bueno, al final de temporada pues habrá que valorar un poco la temporada y tomar decisiones. Sí, está siendo yo creo una temporada un poco irregular para ellos, pero bueno, es sin duda las mejores plantillas que hay en Primera División, tiene muchísimos jugadores, sobre todo de calidad en su parte ofensiva, entonces bueno, nosotros afrontamos el partido con mucho respeto, pero bueno, siempre con las señas de identidad que nos caracterizan. Sí, la verdad que sí, que es una de las asignaturas pendientes que quizá de esta temporada del equipo. Sí que es verdad que hemos conseguido bastantes empates fuera de casa porque el equipo, bueno, yo creo que en líneas generales siempre ha competido bien, pero bueno, quizá ser un poco más ambiciosos, sobre todo fuera de casa y haber conseguido alguna victoria más, pues bueno, siempre hubiera
hubiera sido más positivo para el equipo. Sí, bueno, el míster es lo que nos lleva inculcando durante toda la temporada, unas señas de identidad claras que no debemos cambiar, juguemos contra quien juguemos, y al final pues han llevado al equipo a esa posición cómoda a la tabla. Entonces bueno, hay que respetarlas y llevarlas a cualquier campo donde juguemos. Bueno, yo creo que sobre todo en tres cuartos tienen jugadores con muchísima calidad, ahí pues bueno, debemos estar muy concentrados, no cometer errores, porque ellos arriba, ya te digo, tienen gol, calidad y siempre suelen crear peligro. Que no esté William, al menos el próximo domingo. Sí, que vas a estar ahí. Es un dato positivo para el Eibar, porque bueno, a mí personalmente me parece un muy buen jugador. Pese a que quizá esta temporada no está siendo su mejor temporada, siempre crea peligro, es un jugador fuerte, que maneja muchos registros, y bueno, al final es positivo que sus mejores jugadores o sus mejores jugadores no estén disponibles.